Buenas tardes, buenos días. Hoy vamos a hablar de un texto que se encuentra en Lucas 19, así que ya podéis ir buscándolo. Y vamos a hablar de la experiencia de subir para ver y bajar para cambiar. La experiencia de un hombre conocido. Solamente se encuentra su historia en el Evangelio de Lucas. Por eso os he pedido que buscásemos en Lucas 19 y vamos a leer la primera parte de esta historia y la analizaremos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Vamos a dejar aquí por el momento el texto. Y vamos a analizar un poquito estos primeros versículos, los 4 versículos de la historia de Zaqueo. Vamos a ver 7 características que definen a Zaqueo en este momento. Subir para ver. La primera de ellas es que Zaqueo era el jefe de los publicanos. ¿Qué implicaba esto? Era el encargado en Jericó de recoger los impuestos de Roma. Y tenía bajo su cargo otros publicanos que recolectaban también los impuestos. Pero él era el responsable ante Roma, el responsable directo ante Roma. Si los judíos pensaban totalmente convencidos de que los publicanos eran pecadores, eran personas pecadoras porque trabajaban para el Imperio Romano, entonces, si los publicanos eran pecadores, ¿el jefe de los publicanos qué era? El jefe de los pecadores. Así que ahí tenemos a Zaqueo, jefe de los pecadores. ¿Qué más define a Zaqueo? Lucas dice que Zaqueo era rico. Y yo al leerlo digo, vamos a ver, era publicano. El hecho de ser publicano ya era rico, porque los publicanos ganaban. Pero si era el jefe de los publicanos, se le presupone que era rico. Entonces, ¿por qué Lucas dice, era jefe de los publicanos y rico? Ahí, ¿por qué dar ese énfasis? Ese énfasis tendrá que ver con la historia que después nos contará Zaqueo. Porque luego Zaqueo va a hacer una serie de promesas cuya lógica y comprensión la tenemos si tenemos en cuenta que él era rico, que era bastante rico. Entonces las promesas que él hizo después tenían consonancia y fuerza. Otra característica importante de Zaqueo, por la cual entra en la historia bíblica, es que él quería ver a Jesús. Decía, evidentemente, que tenía un intenso deseo de verlo y que además para él era suficiente con llegar y saber cómo era. Pero ¿por qué quería Zaqueo saber cómo era Jesús? Verlo físicamente. ¿Por qué? Esa es la respuesta, la pregunta que vamos a intentar responder durante esta predicación. ¿Por qué él quería o tenía tanto interés en ver a Jesús? La tercera característica es que la multitud le impedía ver a Jesús. Antes de que os digáis, claro, es que era pequeño. Vamos, no. Es que había una multitud alrededor de Jesús. Había mucha gente. Pero bueno, dices, por un lado o por otro, al final consigues un hueco, ¿verdad? Pero Jericó es como si nos metiéramos en cualquiera de las ciudades de España en el casco viejo, en el casco antiguo. Son calles estrechas, de 2-3 metros como mucho de ancho, y Jesús estaba rodeado de personas. No era nada fácil acercarse a Jesús. Las calles no daban espacio para el movimiento. Y claro, a ver quién dejaba pasar a un publicano que pidiera paso.
¿Qué quiere ver a Jesús? Es un publicano, este es un pecador. Nadie le facilitaba, la multitud le impedía ver a Jesús. Y claro, además, que es digamos la característica más conocida de Zaqueo, es que era bajito de estatura. Claro, si hubiera tenido una estatura más o menos normal, se pone de puntillas o en algún rincón se consigue escalar y a lo mejor consigue verlo. Pero siendo pequeño, cero posibilidades. No hay manera de ver a Jesús. Pero era tan intenso su deseo que no se frustró. Buscó cómo hacerlo. ¿Y cómo lo hizo? Corrió hasta el lugar por donde Jesús iba a pasar. ¿Por dónde iba a pasar Jesús? ¿Cuál era la intención de Jesús en ese día en Jericó? La intención de Jesús era entrar en Jericó, visitar Jericó hablando con las personas. Él hablaba mientras andaba. No había un lugar donde sentarse en Jericó concretamente. No había un lugar donde él iba a dar un sermón. Simplemente se paseó por la ciudad hablando con ellos. Y después de la visita, él iba a salir de Jericó e irse a un lugar apartado con sus discípulos a pasar la noche, como él acostumbraba. Por lo tanto, el sitio que Zaqueo escogió para ver a Jesús fue la salida de Jericó. Salida de entrada. La puerta servía tanto para una cosa como para otra. Entonces él fue corriendo a la salida de Jericó, donde había una plaza. ¿Por qué yo digo, y en qué me baso para decir que fue a la salida de la ciudad? Pues porque un sicómoro, vamos a ver un sicómoro. Esto es un sicómoro, o sicomoro. La Real Academia acepta cualquiera de las dos acepciones. Esto es un sicómoro. Un sicómoro tiene ramas horizontales, las más bajas son casi totalmente horizontales y pueden medir hasta 3 metros de ancho, de largo, 3 metros. 3 metros por un lado, el tronco, 3 metros por otro. Necesitamos por lo menos 6 metros para tener un sicómoro. No caben ningún sicómoro en las calles de Jericó. En las calles de Jericó había palmeras, muy conocidas, pero claro, las palmeras que cabían en las calles, a ver quién se sube a una palmera. ¿Habéis intentado alguna vez subirse a una palmera? No lo hagáis. No lo hagáis. Se necesita ya aparatos incluso especiales para poderse subir a una palmera. Evidentemente, Zaqueo no iba a subir a una palmera. Así que buscó el árbol que le podía permitir estar más alto que los demás y además ver venir a Jesús de cara. Conforme iba saliendo por la callecita, él ya lo podía ver. Y claro, pues la última característica es precisamente que se subió a ese árbol sicómoro. Y es curioso, porque su deseo era tan intenso que había cosas que no le preocupaban. Imaginaros la ropa que llevaba Zaqueo. ¿Llevaba pantalones vaqueros? ¿Iba de cualquier manera vestido? ¿Cómo era? Dice Lucas que era rico. Y sus vestidos eran de persona rica. Súbete a un árbol con traje. Vamos a poner con traje, ¿vale? De Armani o de, no sé, de estos así. ¿Cómo va a quedar el traje? Bueno, pues a él le daba igual. Estropear su ropa, no pasa nada. Imaginaros lo que sería que alguien lo viese allá arriba. Las risas que se podían dar. Es un hombre adulto ahí subido a un arbolito. Bueno, pues tampoco le preocupó. No, él lo que quería era su objetivo, lograr su objetivo. Y todo lo demás le era importante. Por lo tanto, era algo realmente importante. Podemos comparar, hay un punto de comparación de la historia de Zaqueo con la historia de otro personaje bíblico que vamos a buscar en Marcos. Marcos 5 nos muestra otro personaje bíblico que se relacionó con Jesús y el cual tiene sus puntos de referencia o de igualdad con Zaqueo. Marcos 5, 27 y 28. Dice así. Es una mujer que tenía flujo de sangre desde hace mucho tiempo y dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva o seré sana. Esta mujer
solamente quería tocar a Jesús. No quería hablar con él, no, nada más. Dice, yo solamente me acerco un poquito, lo toco, y tenía tal fe que sabía, si tocaba solamente el manto, iba a sanar. Zaqueo tenía fe en que si veía a Jesús, si tan solo veía a Jesús, algo iba a pasar. ¿Qué esperaba Zaqueo que ocurriese cuando viese a Jesús? Imagínate si ahora tuvieses la oportunidad de ver a Jesús. Estás viendo a Jesús, solo verlo. No lo tocas, no hablas con él, no lo abrazas, solo lo ves. ¿Qué obtendrías tú de esa visión? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué podías conseguir viendo a Jesús? ¿Te lo puedes imaginar? ¿Te puedes poner en el lugar de Zaqueo? O ahora que tú conoces a Jesús, si lo pudieras ver. Vamos a dejarlo ahí. Antes de seguir con la historia de Zaqueo y ver la segunda parte, y para comprenderla mejor, necesitamos investigar la biografía de otro personaje bíblico, que aparentemente no tiene mucho que ver con Zaqueo, pero sin embargo tiene mucho que ver con la historia de Zaqueo. Es Juan el Bautista. Y vamos a ver qué tiene que ver este hombre con Juan. Primero vamos a buscar Juan 1:28. En el Evangelio de Juan encontramos el ministerio de Juan Bautista. Y este primer texto nos va a situar en el espacio. Juan 1, versículo 28. Dice así el texto. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan bautizaba, según la Reina Valera del 60, en un lugar llamado Betábara. No sé si en vuestras versiones todos tenéis la misma. Dice Betábara. Bueno, pues está mal, lo siento. Es Betania. Por ejemplo, Dios habla hoy, en este caso, dice, todo esto sucedió en el lugar llamado Betania, al oriente del Jordán, donde Juan estaba bautizando. La palabra correcta es Betania. Y le dice al otro lado del Jordán, para diferenciarla de otra Betania, mucho más conocida en los evangelios, que es la Betania donde vivía Lázaro. Bueno, esta es otra Betania distinta completamente. Y Juan aclara que no es la misma, que es una Betania del otro lado del Jordán. Y ahí es donde bautizaba. ¿Dónde está esa Betania? Al lado del Jordán. Pues a unos 6 kilómetros de Jericó. Así que Juan bautizaba muy cerquita de donde vivía Zaqueo. Y Zaqueo, luego veremos en Mateo, leeremos el texto, donde toda la región quedó revolucionada y todos iban a ver a Zaqueo. Todos iban a ver a Juan. Y Zaqueo, evidentemente, también acudió a escuchar a Juan y a verlo. Alguna vez o varias, no sabemos cuánto, pero alguna vez acudió a escuchar porque lo tenía ahí al ladito. Vamos a ver quiénes o qué grupos de personas acudían a escuchar a Juan. El primer grupo lo encontramos aquí mismo en Juan 1, versículo 19, dice el texto. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Quiénes iban a ver a Juan? Sacerdotes y levitas. ¿Con qué objetivo? Con examinarlo. Realmente no iban por curiosidad, no iban por conocer el mensaje que daba, no, irían a pillarlo. Querían conseguir demostrar que Juan era un falso profeta, pero nunca lo consiguieron. Juan era un verdadero profeta y, por lo tanto, los esfuerzos de sacerdotes y levitas fueron infructuosos. ¿Quién más quería ir a ver a Jesús? Con los nombres estoy un poco liado, como podéis ver, Debe ser el calor. ¿Quién quería ir a ver a Juan? Mateo 3, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 3, y ahí veremos otros grupos de personas que querían ver a Jesús. Mateo 3, versículos 5 y 6. Entonces, mirándolos alrededor con enojo,
Perdón, es que ya, este no es, me he quedado en Marcos, perdón. Mateo 3, versículos 5 y 6. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Es decir, es el texto al que hacía referencia antes de Mateo. Toda la región de Jerusalén, todos los alrededores quedaron conmovidos. Entre ellos Jericó, que era una ciudad que estaba pegadita prácticamente a Jerusalén, estaba muy cerca. Es más, para ir de Jerusalén a Betania, de más allá del Jordán, había que pasar por Jericó. O sea que estaban todo en camino. Toda esa multitud pasaba incluso por Jericó diciendo, venga, sí, vamos a oír a Juan. ¿Quién más iba a oírle? Versículos 7 y 8 del mismo Mateo 3. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Fariseos y saduceos acudían a ser bautizados por Juan. Parece que Juan como que no se fiaba mucho de su sinceridad, porque no sé, recibirlos así, queremos ser bautizados, hay generación de víboras. Bueno, vamos a dejarlo ahí, es la forma de predicar de Juan, pero ahí estaban, fariseos y saduceos estaban interesados en el mensaje de Juan y querían incluso ser bautizados por él, para arrepentimiento de pecados. ¿Quién más? Vamos a Lucas. Como veis, Juan aparece en todos los evangelios y de ellos podemos extraer toda la historia del profeta Juan. Lucas 3 nos dirá también en el versículo 14 otro grupo de personas. Lucas 3:14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaros con vuestro salario. Estos eran soldados, no eran soldados romanos, eran soldados judíos, soldados o bien de Herodes o bien del templo, no se especifica exactamente, pero eran soldados judíos que habían sido enviados a vigilar a Juan. Pero los vigilantes estaban entusiasmados con la predicación de Juan. Incluso le pedían consejo. Oye, nosotros queremos también cambiar de vida, dinos cómo. Y Juan les explicaba. Y fijaros cómo iban con distintos motivos y cuando se encontraban con la palabra de Dios, pues todos al final acababan igual. Cuéntanos, ¿qué tenemos que hacer? Y vamos un poquito más atrás, el versículo 12, Lucas 3:12, y ahí ya tenemos el punto en el que unimos las dos historias, los dos personajes. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Unos publicanos para ser bautizados. Publicanos en plural. Imaginaros si Zaqueo era jefe de los publicanos, significa que había también otros publicanos en Jericó. Jericó, que era una ciudad relativamente pequeña. Habría también muchos más publicanos en Jerusalén, ciudad principal. Y de las zonas circundantes había publicanos que iban a Juan y decidían cambiar su vida. Decidían dejar su pecado y convertirse y arrepentirse. Entre los publicanos que escuchaban a Juan estaba Zaqueo. Zaqueo no fue bautizado por Juan. Zaqueo no era cualquier publicano. Zaqueo era el jefe. Zaqueo no era cualquier pecador. Zaqueo era el jefe de los pecadores. Zaqueo tenía un corazón endurecido. Sabía muy bien lo que estaba haciendo y no se sentía arrepentido por ello. Pero el mensaje de Juan tocó el corazón de Zaqueo. Pero no fue algo inmediato, es decir, como ocurre a veces, ¿no? Lo oigo, cambio, me bautizo y no. Zaqueo escuchó, notó ese toque del Espíritu Santo, pero siguió con su vida. Poco a poco el Espíritu Santo fue llamándolo, poco a poco fue tocándolo. Y él
empezó a hablar. Pero ¿cuál era el mensaje que estaba dándole vueltas a la cabeza de Zaqueo? El mensaje que le daba vueltas a la cabeza de Zaqueo era Mateo 3, 1 y 2. Era el mensaje principal que predicaba Juan Bautista. Mateo 3, versículos 1 y 2. Este es el mensaje de Juan. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que menos quería Zaqueo era arrepentirse, estaba tranquilo con lo que hacía. Pero conforme pasaba el tiempo, las palabras de Juan repercutían en su cabeza. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y poco a poco, el Espíritu Santo trabaja así, poquito a poco. Él fue impactado de tal manera que se sintió pecador y sintió que tenía que arrepentirse. Y dice, bueno, pues yo me arrepiento de mis pecados, pero ¿y ahora qué hago? Porque yo tengo una forma de vivir, pues ya había pasado tiempo, Juan ya no predicaba, cuando él ya se dio cuenta de estas cosas, pero sí recordaba lo que había escuchado de Juan. No solamente había escuchado el arrepentimiento, había escuchado más mensaje. Uno de ellos es el mensaje concreto que encontramos en Lucas 3, el mensaje concreto que Juan le dio a los publicanos. Porque los publicanos le preguntaron concretamente y él les dio un consejo específico para los publicanos. Así que en estos momentos, en su arrepentimiento, Zaqueo trajo a su memoria aquellas palabras. Lucas 3, versículos 12 y 13. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Esa era lo necesario que tenían que hacer. ¿Te has arrepentido? ¿Quieres dejar de ser pecador? No cobres más de lo necesario. Bueno, estamos hablando de publicanos. ¿Publicanos qué hacían? Recaudar los impuestos de Roma. Roma tenía sus impuestos tasados, son como las aduanas. Si quieres pasar un cargamento de 1000 kilos de calzado, tienes que pagar tanto. Y ya está, ni más ni menos. Son tasas marcadas. Y los romanos tenían tasas marcadas para el tránsito de personas y de mercaderías. Así que pues, los publicanos sabían lo que tenían que cobrar. Pero tengo que cobrarte 100. Él no se lo decía, claro, él lo pensaba. La tasa son 100. Al romano le tengo que dar 100. Pero yo voy a cobrar 120 y así yo le doy 100 al romano y 20 me quedo yo. Y era una cuota extra que ellos hacían ya por costumbre y habitualmente. A eso se refiere Juan. Tenéis una tasa, cobrad eso. No cobréis de más, porque si cobráis de más estáis engañando, estáis robando a las personas. Y dice, bueno, y entonces, si no cobraban eso de más, ¿de qué vivían los publicanos? ¿Lo habéis planteado? ¿Que ser honrado podría ser un problema? Bueno, pues no era ningún problema. Roma tenía sus recaudadores y escogía entre judíos a los recaudadores y les llamaban publicanos. Pero es que les pagaban un sueldo. Ellos cobraban por su trabajo. Daban, evidentemente, todo lo que recaudaban se lo daban a él, a Roma. Pero Roma les daba un salario digno, bastante digno. Podían vivir muy holgadamente. Y el jefe, pues aún más, porque tenía un sueldo superior. Por lo tanto, no necesitaban cobrar de más para vivir, ni siquiera para vivir bien. Se cobraban de más para hacerse ricos, más ricos. Así que Zaqueo, una vez convencido de ser pecador, decidió poner en práctica, lo primero, el consejo de Juan. A partir del momento en que él se convenció, no sabemos en qué momento de su historia, de unos 3 años que pasaron desde que escuchó el mensaje de Juan hasta que quiso ver a Jesús, en ese periodo, un momento de su vida, él decidió, ya no voy a cobrar más la tasa extra. Ya está, yo quiero cambiar. Yo he cambiado, ya no.
No obstante, aun haciendo eso, su conciencia no estaba del todo tranquila. Había cosas que no, había por lo menos un par de cosas que no estaban tranquilas en su conciencia. Primera de ellas, en sus manos tenía una fortuna, era rico, tenía mucho dinero, pero buena parte de esa fortuna la había conseguido con la cuota extra, cobrando de más. Además, como jefe, los otros publicanos le tenían que dar parte de esa cuota extra a él, con lo cual eso se iba acumulando. ¿Cuánto podría ser lo que él había conseguido en riquezas de forma extra? ¿La mitad de lo que tenía? Tal vez. Es difícil evaluarlo. Pero por otra parte, ¿qué hacer con ello? Yo tengo este dinero, sé que lo he ganado mal y me quema en las manos. ¿Pero qué hago? Segundo problema de Juan. Tenía otro problema grave, que no tenía nada que ver con la cuota extra. Y es que a veces alguien venía y se inventaba un impuesto. Le cobraba algo que no le tenía que cobrar. No sé, le caería mal o no sé por qué, pero a veces no. A este no, yo te voy a cobrar, mira, este impuesto me tienes que pagar. Y el otro, por más que se quejase, cuando un publicano decía, págame este impuesto, la persona se podía quejar. Pero es que al lado había un soldado romano. Y si metían jaleo, ahí está el soldado romano y a ver quién deja de pagar. Así que eso era fraude, eso era un robo, una extorsión. Y Zaqueo lo hacía adrede y lo sabía. ¿Qué tenía que hacer con esas personas a las que había defraudado? Son estas las cosas que todavía estaban en la mente de Zaqueo y no sabía resolver. Porque lo había intentado. Había ido a alguno de sus conciudadanos a decirle, mira, en tal fecha yo te cobré un impuesto que no era. Toma, te devuelvo y además te doy algo más. Pero ese ciudadano, cuando iba Zaqueo, dice, a ver, ¿en qué lío me quieres estar metiendo? ¿Qué hay detrás de esto? No, a ver, déjame tranquilo, no me digas devolverme nada, no quiero saber nada, que luego... No se fiaban de Zaqueo. Por lo tanto, las reformas que quería hacer Zaqueo no podía hacerlas. Se encontraba en un punto muerto. Y en ese punto muerto, él recordó el tercer mensaje de Juan. ¿Qué más enseñaba Juan el Bautista? Lucas 3, 15 y 16. Estamos en Lucas 3. Versículos 15 y 16 nos dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Le preguntaron directamente a Juan, ¿eres el Cristo? No, pero viene detrás de mí. Juan había muerto, como hemos quedado, pero estaba claro quién era el que fue indicado como Cordero de Dios y como el que venía después de Juan. Tenía nombre y apellidos. Su nombre era Yoshua ben Yosef, conocido como Jesús de Nazaret. Así que Zaqueo estaba convencido de que Jesús de Nazaret era el Cristo. Y cuando supo que Jesús venía a su ciudad, él dijo, yo lo tengo que ver. Y volvemos a hacer una comparación con aquella mujer que tocó el manto de Jesús. Ella tenía fe en que si lo hacía, sería sanada. Zaqueo tenía una fe absoluta en que le bastaría con ver a Jesús para que su mente fuese iluminada de alguna manera y comprendiese cómo tenía que llevar adelante su plan de cambio. Él tenía un plan de cambio, un plan de acción para llegar a ser un cristiano completo. Y decía, no sé qué hacer, estoy en un punto muerto, pero si lo veo, entonces lo sabré. Fe. El Espíritu Santo siempre actúa en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos enseña a diferenciar el bien y el mal. Nos dice lo que está bien y nos dice lo que está mal y cómo corregir lo incorrecto. Si lo dejamos actuar, si lo dejamos que nos convenza, Él nos irá guiando
paso a paso, a un cambio de vida como lo hizo con Zaqueo. ¿Cómo respondemos nosotros al Espíritu Santo cada día? ¿Le hacemos caso? ¿O lo escuchamos y lo dejamos? Zaqueo escuchó y nos invita a nosotros también a hacerlo. Bueno, ya es hora de retomar la historia de Zaqueo. Vamos a seguir con Zaqueo. Ahora él está subido para ver. Y ahora veamos lo que ocurrirá cuando él baje para cambiar. Sigamos con la historia, pues, Lucas 19. Habíamos dejado en el versículo 4, así que seguimos por el versículo 5 y completamos nuestra historia de Zaqueo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, es decir, debajo del sicómoro, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Primera parte de esta segunda escena. Jesús mira hacia arriba y ve a Zaqueo. ¿Recordáis la imagen del sicómoro? ¿La recordáis? Las ramas bajas, ¿a qué altura estaban? Este es casi un test, ¿eh? ¿Eran altas como las palmeras? Estaban a poca altura, a poca altura. En cerca de 2 metros o menos las ramas del sicómoro, es decir, estaban relativamente bajas. Por lo tanto, Zaqueo se pudo subir más o menos, pero además tenía otra característica. ¿Cuántas hojas tenía? Muchas, ¿verdad? Es un árbol con abundantes hojas, con lo cual Zaqueo podía tener la esperanza de que entre que estaba altito, más alto de la cabeza, y que había muchas hojas, a lo mejor nadie lo veía y pasaba desapercibido. Y a lo mejor ni se enteraba Jesús. Eso a él le daba igual. Recordad, a él le daba igual, él solamente tenía una cosa en la mente, es verlo. Ahora, cuando Jesús llega al sicómoro, al lugar donde está él, justo debajo de la rama donde está él, en Reina Valera nuevamente vuelve a decir, le vio. Sin embargo, ese le vio en la mayoría de los manuscritos antiguos no está. La mayoría de los manuscritos antiguos dice simplemente que llegando al lugar Jesús miró hacia arriba y le dijo. Es decir, la sensación es no que miró y lo ve y no, que miró sabiendo que estaba allí. Jesús sabía que Zaqueo estaba allí. Y por lo tanto, cuando levantó su vista, le habló directamente. Daros cuenta, y vuelvo otra vez a la mujer con el flujo de sangre. Él sabía que había un poder que había salido de él, porque había una mujer con fe que lo había tocado. Ahora Jesús sabía que encima de él había un hombre con fe. Y que si él pasaba, esa fe iba a actuar. Pero si se quedaba, iba a actuar más. Podía haber dejado a la mujer del flujo de sangre se fuera, sana, y ya está. Pero no. La llamó, la hizo venir ante todos para que ella supiera que el poder no era una magia. El poder era Cristo. Y esa fe le había sanado. Ahora con Zaqueo no iba a dejar pasar tampoco la oportunidad. No quería que Zaqueo pensase que había sido una iluminación divina, una magia especial. No. Zaqueo necesitaba más de lo que él creía que necesitaba. Y ahora vamos a ver. Estamos aquí, Jesús está andando y de repente se para y mirando hacia arriba va a hablar. ¿Vale? ¿Veis la situación? ¿Dónde estaban en ese momento? En la plaza. Habían dejado las calles estrechas, donde la multitud estaba apretando a Jesús.
habían entrado ya a una plaza, la multitud un poquito más holgada. Unos estaban todavía detrás de Jesús, otros a su altura o un poco delante. Si Jesús se para, los que están a su altura tienen que decir, alto, y retroceder un poquito porque Jesús se ha parado. Los que vienen detrás, imaginaos que se para delante, ellos tienen que pararse en seco y no pueden seguir. Así que todos, Jesús haya conseguido llamar la atención seguro de todos. O se habían tenido que parar para no tropezarse, o habían tenido que volver porque algo pasaba. Y entonces Jesús mira hacia arriba. ¿Qué ocurre cuando alguien mira hacia arriba? Todos, ¿verdad? Todos. Pues eso pasó. Ahora ya podéis oír alguna risita de alguno que vio a Zaqueo ahí como un niño pequeñito subido a un árbol. Pero esas palabras quedaron calladas, porque Jesús se autoinvita a casa de Zaqueo. Las palabras de Jesús fueron muy claras. Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Ante esto, las risas calladas, las murmuraciones calladas, todos callados. ¿Y Jesús? ¿Cómo es que le dice que se tiene que quedar en su casa? A ver, ¿cuál era el plan de Jesús? Jesús estaba ya saliendo de Jericó y pensaba salir ya, quedarse con sus discípulos a un lugar apartado y pasar allí la noche. Ese era el plan, lo tenía totalmente regulado. Y ahora de repente ya no, ahora ya es que se tenía que quedar. Y se tenía que quedar en casa de Zaqueo. En casa de Zaqueo, vamos a ver, hasta este momento siempre Jesús era invitado. Siempre alguien invitaba a Jesús, pero nunca Jesús se había invitado a sí mismo a casa de nadie. Y por lo que nos relatan los evangelios, nunca más lo hizo. Él se autoinvita a casa de Zaqueo. Pero cuidado, no significaba que Jesús iba a cenar con Zaqueo. Además, se estaba invitando a dormir en esa casa, a hospedarse esa noche. Pero Jesús, cuando hacía esto, no iba solo. Jesús tenía a sus apóstoles, sus discípulos, gente que le servía y que le atendía. No era invitar a una persona y quedarse, era un grupo de personas, puede ser 20 o más personas. Eso suponía que no cualquiera podía invitar a Jesús, Suponía un gasto también. Y Jesús nunca quiso imponer eso a nadie. Si alguien quería que saliese de él. Sin embargo, Jesús a Zaqueo se lo impuso. No, me tengo que quedar en tu casa. Porque sabía que Zaqueo no iba a poner ninguna pega en esa idea. Sabía que Zaqueo estaba súper dispuesto a que Jesús entrase en su casa. Zaqueo creía que ver a Jesús era todo. Jesús sabía que no. Que ver a Jesús no era suficiente. Jesús sabía que hacía falta algo más, que Zaqueo necesitaba comprender más cosas. ¿Qué crees tú que necesitas de Jesús? Piénsalo. Seguro que hay algo que necesitas de Jesús. ¿Realmente es eso lo que necesitas? ¿O eso es lo que tú piensas que necesitas? ¿Y qué piensa Él que necesitas? Él sabe lo que tú crees que necesitas, pero es más, Él va a hacer mucho más de lo que necesitas. Y seguro que nos va a sorprender en la forma en que Él administra nuestras necesidades. Reacción de Zaqueo. No se hace esperar. Automáticamente, dice, a ver, que Jesús quiere quedarse en mi casa. ¿Ya? ¿Cuánto le costó llegar al suelo? Pues no lo sé. Seguramente un salto no, porque eran 2 metros, él era bajito, pero no creo que le costase mucho. En unos segundos estar ya ahí en el suelo y avanzar. Elena White, en El deseo de todas las gentes, describe esta escena como sigue. La multitud hizo lugar y Zaqueo, caminando como en un sueño, se dirigió hacia su casa. ¿Os podéis poner en la situación de Zaqueo? Era mucho más de lo que él esperaba. Es que Jesús le estaba diciendo que se iba a quedar con él.
Es que eso era un sueño, ¿no? Ni en sus mejores sueños se le podía haber ocurrido que esto iba a pasar. Así que estaba contentísimo. Pero ahí llega la parte negativa. Todos, excepto Zaqueo, evidentemente, murmuraban. No de Zaqueo, que Zaqueo para ellos era un pecador empedernido, era un caso perdido. No gastaban saliva con murmurar de Zaqueo. Murmuraban de Jesús. 5 minutos. Solo 5 minutos habían bastado. Hace 5 minutos todos estaban escuchando a Jesús atentamente. Querían oírle, querían aprender de él. ¿Y ahora? ¿No se fiaban? ¿Dónde está la santidad de este hombre? A ver, que ha pedido quedarse en casa de un pecador. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambian? ¿Por qué ese cambio? Ese cambio en la multitud está claro y nos explica también la razón por la cual nadie había invitado a Jesús ese día a quedarse en Jericó. Les gustaba escuchar a Jesús, les gustaba la forma en que hablaba, sus palabras, pero no tenían compromiso con Jesús. No estaban comprometidos ni con lo que decía ni con su propia persona. Está muy bien, habla bien, pero con Jesús mismo la relación no buscaban, no querían compromiso, no querían cambiar. Nadie en esa multitud quería cambiar, pero se sentían a gusto escuchando. Estoy seguro que a ti también, como a mí, te gusta estar con Jesús, te gusta estudiar la Biblia, te gusta venir a la iglesia, aprender de cosas espirituales. Y eso es genial, eso es fabuloso. No obstante, cuando estás comprometido con Jesús, hay algo más. Eso que es tan agradable se tiene que convertir en un compromiso con Jesús. Yo no puedo quedarme simplemente en escuchar de Jesús. No puedo quedarme simplemente en aprender más de Dios y de las cosas espirituales. Tengo que comprometerme con Jesús. Tengo que estar dispuesto a que donde yo voy, Jesús viene. Lo que yo hago, Él está conmigo. Y cualquier cosa que Jesús me pueda pedir, yo la voy a hacer. Eso es compromiso. Entonces dejaré de ser de la multitud y dejaré de ser de los que critican y me convertiré en un Zaqueo, dispuesto a comprometerme con Jesús. Y Zaqueo, cuando oye estas críticas hacia Jesús, sale en defensa de Jesús. Pero cuando él le habla a Jesús, está diciéndole, yo ya no soy un pecador. Jesús no ha entrado en casa de un pecador, porque yo he decidido dejar de ser pecador. Y además, quiero hacer estas dos cosas. Este es mi plan. Y quiero hacer estas dos cosas. Dar la mitad de mis bienes a los pobres. Tal vez era la mitad, como hemos comentado antes, la mitad que había ganado de más y le quemaba, o simplemente era una expresión como hicieron reyes, el rey Asuero o el rey Herodes, prometieron dar hasta la mitad de su reino. Era un acto de generosidad máxima. Es decir, era lo máximo que Zaqueo podía dar por los demás. Y esto estaba de acuerdo con la ley. Él buscó la forma de hacerlo legalmente, con la ley en la mano. Y esa ley la encontramos en el libro de Deuteronomio 15. Entre las cosas que pedía Dios era especialmente la preocupación por los pobres. Deuteronomio 15, versículos 7 y 8. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Es decir, sé bondadoso con los pobres, preocúpate de ellos. Así que Zaqueo comienza a decir, ya que tengo dinero que no quiero, porque es que no solamente no lo quiero, sino además es que quiero beneficiar con eso a otros. Quiero que no ser yo el beneficiario, sino otros. Así que, es decir, todo esto se lo voy a dar a los pobres.
y está seguro de que lo cumplió. Y que la cantidad, nos podemos imaginar la fila de pobres que habría en casa de Zaqueo para poder ser beneficiados de su generosidad. Y lo otro que dice es devolver cuadruplicado al que hubiese defraudado. Estamos hablando no de la cuota extra, recordad, no de esa cuota, sino de lo que realmente él había sido un fraude, un robo, una extorsión. Y él quería compensar a esas personas. Y él dice, les voy a dar el cuádruple. Es decir, si yo les he engañado y les he cobrado 100 euros que no debía, les voy a dar 400. Esto también estaba de acuerdo con la ley. ¿Era esto lo que la ley pedía? Vamos a ver qué nos dice la ley para estos casos. Hay una ley genérica que encontramos en Números 5:7. Vamos a ir a ella porque no se refiere exclusivamente al hurto o a la extorsión o al fraude, sino a cualquier pecado que afectase a otra persona. Y dice así, Números 5:7. Aquella persona que haya hecho un daño a otro, confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Este es el caso en el que hay confesión de pecado. Si la persona había hecho daño a otra y confesaba su pecado, entonces tenía que retribuirle con un 20%, una quinta parte. Así que si le había extorsionado 100 euros, Zaqueo, que había hecho una confesión pública de su pecado, debería de haber devuelto 120 euros. ¿Eso es lo que hizo Zaqueo? No. Él podía haberse acogido a esta ley, porque había una confesión pública, pero no. Vamos a ver, ¿qué más leyes había? Vamos al libro de Éxodo 22, y ahí encontramos otras leyes aplicables al robo, así concretamente aplicables al robo, a la extorsión o al rapto. Éxodo 22, 4. Dice así, si el ladrón fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Estamos hablando de que hubiese robado un animal, pero se aplicaba a cualquier otro tipo de robo. Si no confesaba, pero era pillado infraganti, es decir, con las manos en la masa, entonces, ¿qué tenía que devolver? El doble. Si el robo valía 100 euros, él tenía que devolver 200. Eso en caso de que hubiera sido pillado sin haber confesado y lo hubieran cogido con las cosas en la mano. ¿Eso fue lo que hizo Zaqueo? Pues tendremos que seguir buscando, a ver a qué ley se estaba refiriendo. Mismo capítulo de Éxodo 22, pero esta vez el versículo 1. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollase o vendiese, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Aquí vemos una ley que dice, si el ladrón que se ha llevado la oveja o se ha llevado el buey lo vende o lo mata, ahí devolvérselo al dueño no puede. No lo van a pillar porque ya no lo tiene, pero se descubre y él se ha deshecho de las obras. Entonces tiene que pagar. O bien, si causaba un daño grave a la persona, como que un buey es un buey, aparte que servía para trabajar los campos y tal, perder un buey era un perjuicio grave para un ganadero, entonces tenía que pagar 5 veces el valor de ese buey. Pero si lo que había hurtado no era un perjuicio grave para la persona, entonces tenía que devolver 4 veces, cuádruple. Así que, ¿cuál fue el pensamiento de Zaqueo? La extorsión que él hizo realmente no era algo que perjudicase gravemente a las personas. Era un perjuicio, pero no era grave, no lo perjudicaba gravemente. Es decir, su vida no dependía de ello, no los arruinaba.
había hecho extorsiones que podríamos llamar leves. Así que él reconoce lo que ha hecho y dice, yo lo confieso, pero es que además lo voy a retribuir como se debe, con el cuádruple a aquellos que me hubieran. Es decir, si a alguien le he extorsionado 100 euros, yo le voy a dar 400. Y ahora ya lo decía en público para que todos lo supiesen y nadie viniese pensando que hay trampa detrás. Es decir, esa es la verdad. Y yo he cambiado y voy a hacer eso. Me voy a poner de acuerdo a la ley, voy a dejar de ser un pecador y voy a seguir. Demostraba la fe que había surgido en su corazón, la demostraba con obras, con hechos además concretos. Bien, sigamos con la historia. Nos dice que aquí, en ese momento, Jesús acepta la voluntad de Zaqueo y le promete salvación a su casa. Jesús ve, a través de las palabras de Zaqueo, que realmente la salvación había entrado en la vida de Zaqueo, que Zaqueo había abrazado la salvación, y le promete que esa salvación es para él, pero también para su casa. ¿En qué sentido podemos decir que una persona se salva y también su casa? Porque la salvación, hasta donde yo sé, es personal. Bien, no vamos a leer textos, solamente os voy a comentar. Juan 4:53 nos habla del oficial del rey al cual sanó Jesús a su hijo en Caná. Y de él se dice que creyó él con toda su casa. Hechos 11:14. Un ángel va a Cornelio y le dice que Pedro le hablaría palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. En Hechos 16:31, Pablo y Silas le aseguraron al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 18:8. De Crispo, principal de la sinagoga de Corinto, se dice, creyó en el Señor con toda su casa. En Marcos 5:19 concretamente, está la historia del endemoniado Gadareno, que después de ser sanado quería seguir a Jesús, y Jesús que le dijo, vuélvete y ve a tu casa y cuéntales las maravillas que Dios ha hecho contigo. Esa es la forma. Eso es lo que quiere decir la Biblia cuando dice que serás salvo tú y tu casa. La persona que ha aceptado la salvación se convierte en un faro dentro de su casa. Los que le rodean ven ese cambio y dan la oportunidad a él de transmitir esa salvación. Y por ello, toda su casa tiene la oportunidad de abrazar la salvación. Así que, sin duda, el cambio que se había producido en Zaqueo afectó positivamente a toda su casa. Y la pregunta es evidente. ¿Cómo está afectando mi vida a la vida de mi casa? ¿Cómo está afectando mi fe a mi familia? ¿Soy un apoyo y una fuente de salvación para los míos? La última parte de esta historia nos dice unas palabras específicas de Jesús, que Él vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora ya Jesús había vindicado a Zaqueo, lo había reconfortado, había hecho su labor con él, y ahora se dirige a aquellos que le criticaban, a los que decían que había entrado en casa de pecador, para decirles que, aunque Dios odia el pecado, nunca odia al pecador. Jesús tenía que estar cerca del pecador. ¿De qué manera, si no, podía salvarlo? Si no es estar cerca de él. Dios está cerca de nosotros. Jesús está siempre cerca de nosotros. Aunque pequemos, aunque seamos pecadores, Jesús nunca nos odiará. No hagamos tampoco nosotros lo que Jesús no va a hacer. No odiemos nunca al pecador, solo al pecado. Jesús realmente, ¿qué hace con nosotros como pecadores? Vemos que nos aleja, pero ¿qué hace? No solo nos aleja. Apocalipsis 3:22, 3:20, Apocalipsis 3 es la actitud de Jesús.
Él no solo no se aleja de nosotros, sino que hace más, hace algo activo. Apocalipsis 3, 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué hizo con Zaqueo? Llamó a la puerta. Oye, abre, que quiero entrar. Entró, cenó con él y él con él. Y a partir de entonces, la vida de Zaqueo fue una vida de comunión con Cristo. Abrió la puerta de su corazón a Jesús y Jesús pasó a habitar y vivir con él. ¿Has abierto ya la puerta de tu corazón a Jesús? ¿Está viviendo Él contigo? ¿Cena contigo cada día? ¿Vive contigo? El paso de Jesús por Jericó dejó una huella imborrable en Zaqueo. La vida de Zaqueo, que había escuchado de Juan y que poco a poco había ido cambiando en su vida, llegó a su punto máximo. No fue la visita de Jesús la que cambió a Zaqueo. Zaqueo fue cambiado durante 3 años. Este evento ocurrió una semana antes de la muerte de Jesús. Habían pasado 3 años desde la muerte de Juan. Y durante todo ese tiempo había habido cambios paulatinos en Zaqueo. Jesús vino a dar el toque final de la obra del Espíritu Santo. Zaqueo había pensado que bastaba con ver a Jesús y todo cambiaría. Pero Jesús hizo mucho más. Jesús le aseguró las cosas, habló con él y le hizo verbalizar lo que estaba en su corazón. Le hizo comprobar ante todos, decir ante todos su plan de cambio. Tal vez hoy también tú estés luchando por un cambio de vida. Tal vez hay cosas en tu vida que no te gustan y que te gustaría cambiar. Jesús está dispuesto a hacerlo, pero además te dice una cosa: tú no vas a poder cambiar. Tú puedes tener un plan de cambio, pero no vas a poder cambiar. Tú necesitas a Jesús. Él sí puede cambiarte. Ve a Él con tu plan de cambio. Ve a Él y con la disposición de que lo que Él te diga, lo harás. Y entonces Él te dará el poder para cambiar y para hacer esa transformación que esperas en tu vida.